Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado séptimo. Como ustedes saben, hemos estado hablando de las culturas prehispánicas o precolombinas en el contexto a nivel América, tanto Centroamérica como Sudamérica. Hablamos de los incas, los mayas y los aztecas, tres culturas primordiales en lo que es el tema a nivel de la conquista española, todo el tema de poblamiento en América, entre otros. Pero ahora nos vamos a entrar en el contexto colombiano. ¿En qué culturas, en qué contexto se desarrollaron a nivel colombiano las culturas prehispánicas? Entonces, vamos a ver por qué la diversidad cultural de nuestro territorio, por qué la diferencia a nivel de regiones, por qué en la costa pacífica tantos elementos culturales diferenciales, por ejemplo, a lo que es el altiplano cundiboyacense o la zona, por ejemplo, de la Amazonía. Vamos a ver las diferentes culturas que habitaron este territorio y nuestros ancestros más cercanos. Entonces, dice que Colombia posee una rica y diversa historia prehispánica, habitada por numerosas civilizaciones avanzadas que florecieron durante miles de años antes de la llegada de los españoles. Estas culturas indígenas desarrollaron complejas sociedades económicas y sistemas de creencias que dejaron un legado invaluable. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar de civilizaciones como la Tairona, la Sinú, la Muisca, la San Agustiniana, entre otras. Pero la primera de ellas es la Tairona. Entonces, es que los Taironas fueron una avanzada civilización que floreció en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la costa norte de Colombia. Fueron destacados por su arquitectura monumental, su desarrollo agrícola y su sofisticado sistema social y político. Construyeron importantes ciudades de piedra, con plazas, templos y sistemas de irrigación, y dominaron la orfebrería y la cerámica, y establecieron un próspero comercio con otras culturas de la región. Es de las principales culturas a nivel historiográfico que habitaron el territorio colombiano y también quedaron un legado cultural bastante importante por ser una de las más grandes. La cultura Sinú, que tuvo avances científico-técnicos importantes en la orfebrería, la cerámica y la arquitectura. Entonces empecemos por la orfebrería, que es el trabajo del oro. Los Sinú fueron reconocidos por su excepcional habilidad en la orfebrería, creando joyas, figuras y objetos rituales de oro y otros metales preciosos con una destreza y elaboración impresionantes. La cerámica. Sus cerámicas se distinguían por sus patrones geométricos, complejos, formas y utilidades y decorativas, y una técnica de manufactura avanzada que reflejaba su alto grado de desarrollo artístico. Y la avanzada arquitectura, al igual que en los Taironas, construyeron elementos importantes como grandes plazas, templos, canales de riego y sofisticados sistemas de drenaje, demostrando un alto nivel de organización social y planificación urbana. Si ustedes analizan también, todas las culturas prehispánicas tuvieron elementos similares a nivel arquitectónico, a nivel cultural, a nivel social y político. Diferenciaban algunos temitas de pronto a nivel religioso, eso era lo que más variaba, pero a nivel cultural y social eran muy similares en sus estructuras políticas, en sus ritos, en elementos muy de pronto arraigados a este tipo de culturas prehispánicas. La cultura muisca, una de las que más se habla en Colombia, es de que los muiscas fueron una de las civilizaciones prehispánicas más avanzadas de Colombia. Habitaron la región del altiplano cundiboyacense en el centro del país y desarrollaron una sofisticada organización social, política y económica. Destacaron por sus avances en astronomía, agricultura y orfebrería, y a nivel de metalurgia. Eran reconocidos por sus prácticas ceremoniales y rituales, como la ofrenda de lingotes de oro al dios Sube en la laguna de Guatavita. Uno de los principales elementos que siguieron los españoles, una de las principales huellas que siguieron los españoles, era una ciudad de oro. Y a pesar de que decían que estaba en el Perú, en Cusco, en zonas alejadas hacia la cultura inca, mejor dicho, en el territorio colombiano existió una leyenda también muy importante, y es que en la laguna de Guatavita, como los muiscas hacían este tipo de rituales con oro, o sea, el cacique entraba con vestimentas de oro a la laguna y las dejaba todas en la laguna. Muchas exploraciones de los españoles siguieron por esa laguna para llegar a esa laguna y sacar todo el oro, y aún así no lo encontraban. A pesar de que es una laguna, muchos equipos de buceo, actuales incluso, siguen buscando el oro, y en la época de los españoles era una de las leyendas más importantes a nivel cultural en las sociedades prehispánicas de nuestro territorio, porque al ver los españoles que los rituales de los muiscas eran arrojar oro valiosísimo a una laguna,
pues ellos dijeron, no, pues esto está lleno de oro, Dios mío. Entonces, ese es otro de las leyendas importantes, la leyenda de la laguna de Guatavita a nivel de lo que es los rituales con oro. La cultura quimbaya, donde pertenece la mayor orfebrería de algunos museos acá en Colombia, nos dice que los quimbayas fueron reconocidos por su increíble destreza en la orfebrería, creando piezas de oro y tumbanga de gran belleza y complejidad técnica. Además de su habilidad con los metales, la cultura quimbaya también destacó por sus elaboradas esculturas y hermosas piezas cerámicas, muchas de ellas con motivos zoomorfos y antropomorfos. Zoomorfos hace relación a figuras humanas con elementos animales, que también tuvieron los sanagustinianos, por ejemplo, hombres con cabeza de jaguar, hombres con cabeza de mono, entre otros, y antropomorfas, figuras humanas. Numerosos sitios arqueológicos y tumbas ricamente amuebladas dan testimonio de la riqueza y sofisticación de la civilización quimbaya, cuyas huellas perduran hasta el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de culturas a nivel de Colombia tienen un rico valor histórico a nivel de orfebrería. Recuerden que el territorio colombiano era uno de los más ricos en oro en la antigüedad y que por eso los españoles lo saquearon y trabajaron todo el oro de Colombia para llevarlo a España. Continuamos con una de las culturas que es bastante llamativa a nivel historiográfico, es la cultura calima. Floreció en el suroeste de Colombia entre los años 100 y 1600 después de Cristo. Se destaca por su elaborada orfebrería y cerámica tallada con motivos geométricos y simbólicos. Sus habitantes construyeron impresionantes tumbas subterráneas conocidas como hipogeos, algunas de las cuales alcanzan más de 15 metros de profundidad. O sea, eran bastante avanzados a nivel de lo que es, se podría decir, que trabajar con este tipo de excavaciones. Y mi favorita, incluso tiene un parque arqueológico llamado el Parque Arqueológico de San Agustín. Es una cultura brillante, hermosa, increíble. Aunque se desapareció o desapareció antes de la llegada de los españoles, es mi cultura prehispánica a nivel colombiano favorita. ¿Por qué? Por su legado arqueológico. Y en el parque ustedes llegan a visitarlo en algún momento, van a encontrar piezas arqueológicas como la que están viendo en este momento en pantalla, hermosas, increíbles, talladas de una forma única. Entonces, la cultura sanagustiniana floreció en el suroccidente de Colombia, conocida por sus imponentes esculturas monumentales y tumbas megalíticas. Sus impresionantes estatuas de piedra representan dioses, animales y figuras humanas que revelan una sofisticada cosmología y conexión con la naturaleza. Este legado arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un testimonio de la riqueza cultural y artística de los pueblos prehispánicos que habitaron esta región del país. Como les digo, fue eh, una de las pocas culturas a nivel prehispánico que desapareció antes de la llegada de los españoles. Entonces, pues no tuvo contacto directo con ellos. A pesar de eso, los españoles encontraron este territorio, estas piezas, esta arqueología, estas tumbas, y se dieron cuenta de la riqueza a nivel cultural y social que tuvieron estos sanagustinianos. Se dice que era una cultura inmensa. Y si ustedes llegan a ver o por medio de internet buscan Parque Arqueológico de San Agustín, se van a dar cuenta que es algo increíble, que hoy en día uno dice, "Wow, o sea, cómo esa cultura pudo crear este tipo de elementos arqueológicos, esas tumbas megalíticas, o sea, es algo wow, maravilloso de las culturas prehispánicas. La siguiente, la cultura de tierra adentro, otra cultura bastante importante y muy similar a la sanagustiniana en sus elementos arqueológicos. Entonces vamos a hablar de las estatuas, las tumbas y lo que es el arte rupestre, que es muy importante. Entonces, las estatuas enigmáticas. La cultura tierra adentro es conocida por sus importantes estatuas gigantescas talladas en piedra que representaban figuras humanas y animales. Estas esculturas son un testimonio de su avanzada habilidad artística y de la complejidad de sus creencias. Las tumbas. Los miembros de la cultura tierra adentro fueron enterrados en elaborados sarcófagos y tumbas subterráneas decoradas con motivos geométricos y figurativos. Y el arte rupestre, que es uno de los hitos a nivel cultural y social más importantes del ser humano, que es una forma de comunicación y legado cultural. Los sitios arqueológicos de tierra adentro albergan impresionantes pinturas rupestres que muestran escenas de la vida cotidiana, rituales y mitos de la antigua civilización. Ahora bien, el legado cultural, arqueológico e importancia histórica. Tenemos uno que es el patrimonio arqueológico, que como los digo, tienen muchos parques arqueológicos, legado cultural importante, como ustedes vieron con la cultura inca, maya y azteca, que tienen ciudades impresionantes a nivel arqueológico, en Colombia también se encuentran.
los Tairona, los sanagustinianos, los muiscas, no solo eran un elemento importante de análisis para entender, bueno, cómo se organizaban, cómo fue la colonización, cómo fue el impacto cultural, no, sino a nivel arqueológico el legado que nos dejaron para explicar un poco lo que es la cosmogonía, las creencias, sus rituales. Los elementos artísticos, pues tallados en oro, muchos se encuentran en el Museo Nacional, en el Museo del Oro acá en Bogotá, en el Museo de el Barroco, entre otros, y no solo acá en Colombia, sino a nivel mundial. En España hay muchas piezas de oro de este tipo de civilizaciones, elementos en México, en Perú, que conservan este legado cultural a nivel no solo colombiano, sino a nivel de América Latina y Centroamérica. Y el legado cultural, que son las tradiciones, la cosmovisión, los rituales, todos estos elementos que uno estudia y dice, wow, qué interesante eran estas culturas precolombinas o prehispánicas. Y todos esos elementos que nos dan una denotación de lo inteligentes y desarrollados que eran esta mayoría de culturas para entender el mundo, no con las habilidades científico-técnicas que tenemos hoy en día y los avances científicos, sino cómo en esa época con tan pocos elementos podían tener una cosmovisión tan grande del universo y de la vida, de todo. O sea, era muy interesante, la verdad. Y como conclusiones, hablamos de lo que es un recorrido general de toda esta riqueza cultural y que los invito a conocerla. Ya que pues estamos en Colombia, podamos visitar San Agustín, el Tayrona, conocer estas culturas, empaparnos de lo que es esas tradiciones ancestrales. Y que obviamente estos pueblos dejan un patrimonio arqueológico, artístico y espiritual increíble, que nos lleva a denotar lo interesante que es la historia y el tiempo y la evolución humana, las confrontaciones a nivel ideológico, por ejemplo, con el proceso de colonización y el choque cultural con estas culturas prehispánicas, algo increíble. Entonces, vale chicos, espero estén muy bien. Recuerden prestar mucha atención al video, pausar cuando necesiten pausar en alguna diapositiva, porque yo voy pasando bastante rápido para no demorarme en el video. Entonces, espero que estén muy bien, cuídense mucho y hablamos en la tutoría.